La Hora Clave presenta A Fondo. Los actores que hacen la noticia en diálogo semanal todos los domingos. El periodismo sin barreras, buscando la verdad. A Fondo, con La Hora Clave, en el 90.1 de la W. Amigos oyentes y quienes ya desde este momento puntualmente se han conectado a través del Facebook Live, muy buenos días, bienvenidos. Hoy en domingo tenemos un nuevo especial. En esta ocasión, como lo habíamos anunciado en una de las emisiones noticiosas entre semana en el noticiero de La Hora Clave, tenemos el gusto de compartir con el doctor Diego Delgado Jara, quien ha sido no solo un diputado de nuestro país, sino también ha sido un referente cuando de denuncias, investigación y análisis político social se ha tratado. Por esa razón y por los temas coyunturales lo hemos invitado y ha tenido la gentileza de aceptar nuestra invitación a este especial, a un nuevo episodio de A Fondo. Muy buenos días, bienvenido doctor Delgado, gracias por acompañarnos. En estudios ya habíamos tratado varios temas en el noticiero, entre ellos los aviones presidenciales y qué se descubriría precisamente si se empieza a preguntar qué viajaba cuando aquellas aeronaves acudían a diferentes países solos. Eso es lo más llamativo. Pero hoy vamos a comenzar, y si usted me lo permite, por el tema del tranvía. Como cuencanos, en este caso, es un tema que no deja de interesar, no deja de llamar la atención, no deja de preocuparnos. Al respecto, primero que nada, muy buenos días. Muy buenos días, un agradecimiento a la invitación, un saludo respetuoso a quienes son parte de este medio de difusión, digamos que ocupa un espacio tan importante en la conciencia de los azuayos y de los ecuatorianos, y asimismo un saludo respetuoso, fraternal, a los distinguidos radioyentes y espectadores, supongo. En todo caso, estamos a las órdenes para conversar. Usted haga la pregunta, dispare, y yo intentaré ir respondiendo cada una de ellas. Perfecto, doctor Delgado. El tema del tranvía es un tema que preocupa a los cuencanos por varios motivos. Uno de ellos es que es un proyecto que ha llegado y se estima empieza a bordear ya los $300 millones. Originalmente su precio ni su estimación eran esos. Pero al mismo tiempo, si nos ponemos a hacer una reflexión para nuestros amigos oyentes, es un hecho que se viene dando durante varios años y de manera repetitiva en todas las obras estatales. Toda obra que se ha metido el gobierno nacional, gobiernos locales, han terminado con precios elevados. Primero que nada, ¿usted considera de que estamos hablando para este proyecto como el tranvía de un sobreprecio? A ver, yo creo que hay que analizar los endeudamientos y cierto tipo de obras del gobierno del presidente Correa como parte de una política que es similar a la de Grecia y que es un mecanismo adicional para subordinar, o si se quiere, colonizar financieramente a los pueblos. Permítame demostrarle por qué. Antes la deuda pública la adquiría el Estado. Pero desde que se emitió el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, en el artículo 128, por ejemplo, se permite ahora que todos los organismos seccionales puedan endeudarse. Entonces ahora no es que solo el Estado se endeuda. Le pueden endeudar a los municipios, a los gobiernos autónomos descentralizados. Por ejemplo, Quito entiendo que tiene una deuda de cerca de unos 4.000 a 4.500 millones de dólares, primera cosa. Y Cuenca tiene una deuda que, claro, proporcionalmente es también muy elevada y que le agota la capacidad financiera de la ciudad. Pero es una obra absolutamente inconsulta y que tenía varias alternativas. Pero vamos además al problema del contrato, ¿sí? Que es el otro tema, el otro aspecto. Que de donde nace precisamente sí, esas variaciones que incluso han llegado problemas adicionales a surgir efectivamente. El contrato del tranvía desde el punto de vista estrictamente jurídico es nulo. ¿Por qué razón? En la legislación ecuatoriana, para que un acto jurídico, un contrato, sea válido, debe tener, digamos, ciertas garantías y no debe adolecer de ciertos mecanismos o procedimientos jurídicos
que vuelven defectuosa la decisión. Por ejemplo, no debe haber error, no debe haber fuerza y no tiene que haber dolo. En el caso de la contratación del tranvía de Cuenca, de la información que salió desde cuando se firmó, se hizo relación, recordemos, al hecho siguiente. Habían cláusulas que establecían la confidencialidad o que no debían ser difundidas ni conocidas. ¿Cómo puede aprobarse un convenio con cláusulas de confidencialidad? Porque eso es una forma de inducir al error. O puede haber dolo, ¿por qué tienen que tapar las cosas? Es decir, desde el principio, jurídicamente no es un acto idóneo. Doctor Delgado, pero al mismo tiempo recordamos que en el gobierno de Rafael Correa se aprobó la ley de transparencia para todas las entidades públicas, para todos los actos públicos. Es decir, sería desde ese punto de vista incompatible que por un lado se declare confidencial en todo o en su parte un contrato y por el otro lado se promulgue la transparencia de este tipo de actos gubernamentales. Pero lo más llamativo que usted señala es precisamente por qué un contrato de una obra que está y se hace a la vista y al ojo público debe tener alguna cláusula de confidencialidad. Bueno, yo creo que no hace falta la cláusula de confidencialidad. ¿Por qué si es plata del pueblo? A eso mismo nos referimos. ¿Por qué si se está ejecutando a vista y al ojo público? Es decir, no lo veo posible como que quede cuencano alguno que no conozca del proyecto del tranvía, que exista entonces una cláusula de confidencialidad. ¿Cuál sería el fin de esas? Bueno, encubrir hechos que no les interesa que sean conocidos, pues evidentemente, pero la Constitución de la República, en el artículo 83, en el numeral 8, establece que es una obligación, un deber de todos los ciudadanos y las autoridades administrar honradamente y con apego irrestricto a la ley el patrimonio público y denunciar y combatir los actos de corrupción. ¿Cómo usted puede denunciar algo si es que es confidencialidad? Hay confidencialidad, primero. Segundo, usted puede pedir toda información. Eso lo garantiza el artículo 66, numeral 23 de la Constitución. Pero eso no lo puede hacer porque hay confidencialidades y determinado tipo de compromisos para tapar las cosas. Doctor Delgado. Este es un hecho que jurídicamente conduce a lo siguiente. A ver. El tema de los concejales. Los concejales son llamados a la fiscalización. Hacen un papel más o menos como los asambleístas. Pero para ellos también está velado, para ellos también existen estas cláusulas de confidencialidad, o ellos sí pueden destapar esta confidencialidad. Bueno, habrá que ver en qué condiciones hicieron ese contrato, porque a lo mejor pusieron una penalización si denuncian o establecen mecanismos de carácter jurídico en la que le comprometen a la ciudad, pero eso mismo es lo extraño. Ahora, hay que destacar que no todos, entiendo, los concejales aprobaron ese compromiso o ese contrato o esa obra, pero además habría que analizar la conveniencia de la obra. A mí me parece de que, en el caso de Bogotá, Antanas Mockus a él le propusieron y le dijeron que haga el metro. Él hizo que las universidades de Bogotá, varias, la Universidad Nacional, la Javeriana y otras más, analicen la conveniencia, la pertinencia de la obra, no solo el valor. Y él llegó a la conclusión que solucionar el problema de Bogotá sin el metro podía significar un costo que era 9 veces menor que lo que era hacer el metro. Permítame aquí yo hacer algunas reflexiones. Mire, en Costa Rica, en el mes de marzo de este año 2018, acaban de aprobar una legislación mediante la cual todos los ciudadanos que tengan vehículos eléctricos que no contaminan, que no utilizan derivados de petróleo, un elemento fósil como el petróleo, ¿sí?, los hidrocarburos, y que además se puede cargar, ¿sí? Existe lo que se llaman las electrolineras, como decir gasolinera, y por ejemplo, en Guayaquil están haciendo la prueba, hay varias cooperativas en las que, por ejemplo, en 3 horas cargan energía eléctrica equivalente para que se desplace un bus
eléctrico 240 kilómetros diarios. Y el costo por kilómetro de desplazamiento es de 5 centavos de dólar. Extremadamente económico. Muy barato. Ahora, al principio dijeron que valían $360,000 cada unidad. Ahora dicen que cuesta $300,000 la unidad. ¿Estamos hablando de esos costos como un costo referencial en el extranjero o ya No, la unidad aquí en el Ecuador? Ahora, yo quiero recordar algo. Los vehículos que pueden utilizar energía eléctrica y diésel, esos dijeron que valían $250,000, pero utilizan diésel. Estos son eléctricos. Entonces, yo creo que es importante diseñar algunas cosas. Por ejemplo, mire, ¿por qué el municipio de Quito y el municipio de Cuenca no propusieron a la empresa oferente el hecho que ellos construyan, que ellos pongan el dinero y que ellos administren la obra hasta que recuperen la inversión? A ver, ¿por qué razón? Mire, es que ese es el método que no quieren utilizar aquí en el Ecuador porque obviamente no les interesa. ¿Dónde está el meollo? Primero, hay dos precedentes históricos. Cuando se construyó el puente del río Guayas, el puente Mendoza-Avilés, como también se denomina, se estableció un concurso internacional que ganó un consorcio de firmas italianas, COFIT se llamaba. El concurso significaba lo siguiente, a ver, las ofertas venían de Inglaterra, de Francia, de Estados Unidos, de Italia, de cualquier parte del mundo. La empresa que ganaba la obra ponía el financiamiento. Le reconocían incluso una prima de un 1% más respecto al valor del crédito de los intereses internacionales. Le reconocían un porcentaje sobre la ganancia y una vez que se recuperaba toda la inversión, con fiscalización conjunta de las compañías que ganaba el concurso y el Estado, en 7 años, óigame, en 7 años del año 70, al año 77-78, estaba pagado todo lo que significó el costo del puente, el valor de la ganancia establecida y además el interés con el premio. Y en 8 años le devolvían prácticamente, digamos, en el año que ya recuperaron la inversión, pues sencillamente lo que sucedió fue que recibió el puente el Estado, sin deuda. Podrían haber hecho esto con las centrales hidroeléctricas, podrían haber hecho con el metro, podrían haber hecho con el tranvía. ¿Quiere poner el tranvía en Cuenca? A ver, el que hace la inversión es la firma oferente. Administra hasta recuperar la inversión, para no invocarle un negocio que además en muchas partes ha quebrado. Entiendo que hay cuando menos 2 ciudades españolas, de lo que he conocido, porque he hablado con migrantes, que me han dicho que un tipo similar de negocio de transportación sí ha quebrado. Igualmente en Argentina. Ya, entonces yo aquí quiero hacer una reflexión. A ver, quizás debería intentar la administración municipal próxima llevar a un arbitraje, porque aquí, a mi modo de ver, ha habido un engaño. Es decir, el valor de la obra no es el que finalmente está surgiendo. Y segundo, que se haga cargo de la administración y que recupere la inversión la firma que hizo la oferta. Habría que buscar los mecanismos para que la municipalidad no tenga que verse obligada a forzar mayores impuestos o mayores tasas para que pague la ciudadanía. Yo quiero aquí hacer una reflexión. Mire, en Quito, cada uno de los troles grandes, que son de 27 metros de largo, ¿sí?, llaman los langarotes, cada uno vale $410,000. Los 10 valen 4.100.000 y los 100 valen 41 millones. 100. Aquí están hablando de 14 unidades. ¿Sí? A ver. Muy poco comparado con precisamente los 100 que valen troles. 41 millones. Los 200 son 82 millones. En Quito entiendo que en el metro, en la ecovía y en el trole hay 340 unidades. Las 400, o sea, más que duplicar, le costaría 164 millones. Ahora. Mucho más económico que lo que se está llevando a cabo actualmente. Pero además, en el sector urbano, por ejemplo, ese tipo trole podría servir desde Tarqui, poniéndose de acuerdo hasta Sogues o Vivian, con los municipios de la vecina provincia.
una posibilidad. Con la finalidad de hacerlo más rentable y más funcional. Y gran servicio, por además, sí. Ahora, claro, porque también tienen su peso y habrá que ver si eso soporta a la ciudad. Entonces, dentro de la ciudad, ¿por qué no se puso un sistema de buses eléctricos? Yo creo que no está todavía descartada la posibilidad en la que pueda haber una empresa mixta, en la que los dueños de los buses sean, por ejemplo, socios de este negocio, de esta empresa. Doctor Delgado, pero eso es una utopía porque durante años los transportistas de alguna manera, y lo voy a decir tan burdamente como poner este ejemplo gráfico para quienes nos escuchan y nos están mirando, los transportistas han tenido puesto el pie en el cuello al gobierno. Ellos han dicho cómo y qué quieren hacer. ¿Usted ve factible o quizás viable tener una alianza público-privada que incluso, a mi parecer, a mi opinión personal, pudiera hasta repotenciar la calidad de servicio del transporte urbano? Aquí hay varias cosas que meditar. Primero, una posibilidad es que ellos acepten o no. La mayoría de las veces que el sector del transporte se ha impuesto ha sido por el problema del combustible, la gasolina sobre todo. El costo. ¿Sí? En este caso ya no hay gasolina, pues. Es lo que significa una transportación eléctrica. Existen cooperativas ahora que ya están funcionando incluso en la provincia de Loja, en Guayaquil, y entiendo que hay un número limitado todavía en Quito. ¿Por qué no pensar en un mecanismo que no contamine? Uno de los problemas graves que tiene Cuenca y tiene Quito es precisamente el de la contaminación. Usted ve junto a las veredas, ve la parte baja de las casas, han cambiado de color, están ennegrecidas. Por el smog de los vehículos. Y que además la gente tiene que respirar eso. Entonces, a ver, si ellos no quieren hacer una empresa mixta, pues la otra alternativa es que el municipio se haga cargo, pero todas las obras tiene que hacer, además por los límites de las deudas, con el sistema BOT, el sistema Build, Oper, Transfer. Build construye o invierte. Oper administra y luego que recupera la inversión le devuelven al Estado o en este caso al municipio. No como está queriendo hacer el gobierno y como el gobierno de Correa hizo, por ejemplo, en el caso del aeropuerto de Tababela, a 35 años, o 60 años Puerto Bolívar que ya está construido, o 50 años el puerto de Pozorja que le entrega a Ahmed bin Sulayem, el sultán de Dubái, o por ejemplo 40 años el puerto de Manta. El puerto de Manta genera 70 millones de dólares cada 5 años, con los datos anteriores. En 10 años son 140, en 20 son 280 y son 560 millones de dólares en 40 años. Y la obligación de la empresa que tiene la concesión del puerto de Manta es invertir 170 millones. O sea, le están dando de entrada 390 millones de ganancia. Entonces, las concesiones tienen que hacerse con dos límites. Primero, tiene que haber fiscalización conjunta. La empresa con el organismo estatal o municipal. Y segundo, tienen que estar solo hasta que recuperen la inversión. Miren, el puente del río Guayas en 8 años estaba pagado todo. Inicialmente se pensó que eran 7 años, 8 años cubrió todo, perfecto. Pero si hubieran dado 16 años del manejo del puente del río Guayas, los segundos 8 años era 100% de ganancia. Solo ganan. Sí, a ver, si es que hacían a 24 años, a 32 años o a 40 años, era una ganancia de más del 500% realmente. Yo pregunto, en el caso de la ciudad de Cuenca y de la República del Ecuador, ¿por qué no se buscaron mecanismos a través del sistema BOT? Las centrales hidroeléctricas, en vez de que el Ecuador tenga deuda, podrían haber hecho los chinos, los rusos, los norteamericanos, los ingleses, los franceses, quien quiera. El problema no es, ¿por qué aquí el gobierno de Correa quiso que los chinos hagan en base a los créditos chinos? Porque él quería hacer los contratos directamente o por personas delegadas, pues, a través del señor Glass o a través de los tesoreros o de cualquiera de las personas que estaban bajo su injerencia. Lo que usted sugiere, doctor Delgado, que precisamente no se optó por estos mecanismos existentes y que en la
historia del Ecuador han funcionado, como usted cita el ejemplo del puente de Guayaquil, por precisamente buscar, como lo dicen vulgarmente, lo voy a decir así, el lleve. Sí, señor. Otro ejemplo. ¿Cómo construyó el general Alfaro el ferrocarril de la Revolución Liberal? ¿Cómo se hizo? No había la plata del petróleo, no había plata de las minas, no había tributos tan grandes. Archer Harman era un famoso constructor de ferrocarriles en los Estados Unidos. El general Alfaro le propuso, vea, no puedo hacer contrato con usted a título personal, y le planteó a Archer Harman que haga la Guayaquil and Quito Railway, la compañía. Y entonces, incluso el Estado pudo darle garantía de una parte de ese crédito. Pero realmente, quien gastó, quien hizo la obra fue la compañía Guayaquil and Quito Railway. Y manejaron el ferrocarril ellos hasta el año de 1942, cuando recuperaron toda la inversión. Yo pregunto, ¿por qué no se desarrollaron estas propuestas? ¿Por qué el empeño de hacer el negocio a la propia autoridad? ¿Podía el Ecuador no tener deuda? Grandes obras de este país se hicieron con, evidentemente, el objetivo de pegarse grandes mordidas. No me vengan con el cuento de que supuestamente, como decía Correa, hay que hacer rapidísimo la obra, efectivamente bien hecha, y que hagamos contrato y que además hagamos a dedo, eliminando las obligaciones de la ley de contratación pública. No, señor, por eso es que tiene que investigarse y tiene que saberse lo que verdaderamente hicieron con la plata del Estado, que nunca en la historia nacional recibió tan grande cantidad de dinero. Doctor Delgado, pero sin dejar o irnos mucho más allá, ya estaremos tocando otros temas a lo largo de este especial a fondo. El tema del tranvía, estamos o partimos desde el punto donde Paul Granda era alcalde. Él suscribió los principales o los primeros contratos que iniciaron la obra y ejecutaron la planificación que hoy por hoy incluso atraviesa complicaciones en varios puntos de la ciudad. Sin embargo, y lo había usted dicho en una entrevista en nuestro medio de comunicación, no existe ningún juicio al respecto, no existe ninguna observación en este caso ya concreto de Contraloría y no existe ninguna sentencia que diga finalmente lo que se hizo mal. Pero el alcalde actual, Marcelo Cabrera, ha dicho que efectivamente la responsabilidad no recae sobre él, sino sobre el anterior administrador del municipio. A ver, ¿la decisión toma el alcalde o toma el consejo municipal? La decisión fue tomada en el consejo municipal con mayoría de concejales en ese momento de Alianza País, ya, que era el gobierno para esos años. Si no había la aprobación de los concejales, ¿había contrato? Desde luego que no. A ver, entonces, no es el problema solo del alcalde, como se dice, ¿no? Aquí hay responsabilidades de un cuerpo colegiado, primero. Segundo, existe una investigación realizada sobre toda la obra, una información y un análisis global realizado por la Contraloría, que se sepa hasta ahora, no. Pero además, yo creo que es importante recordar lo que dijo el presidente Lenín Moreno. En dos intervenciones, en sesiones solemnes aquí en Cuenca, dijo en otras palabras de que ya no había por qué estar revisando, analizando y mirando para atrás, que había que mirar para adelante y que había simplemente que buscar soluciones. ¿Qué significa eso? ¿De que no hay que fiscalizar? Permítame, con todo respeto, pero es la deducción más lógica que cualquier ciudadano puede tener, ¿o no? Ahora, tiene que investigarse, claro. ¿Por qué? Porque la ciudad va a tener que pagar. ¿Quién va a pagar? Tarde o temprano se traduce en impuestos. Por ejemplo, ¿qué tal si es que le duplican el valor de los predios urbanos? Y entonces significa mayor recaudación, ¿o no? ¿Para qué? Entonces no es que nos van a regalar la plata, no es que va a venir el dinero trayendo los ángeles custodios ni las almas de purgatorio. Esto vamos a tener que pagar los que... Las obras no son hechas por los políticos, las obras son hechas por los presupuestos que se generan de el dinero de cada uno de los ciudadanos. Pero la decisión es una decisión política. Con responsabilidades jurídicas. Aquí hay que partir de la presunción de inocencia. Todos son inocentes mientras no se demuestre su culpabilidad. Pero tiene que documentadamente establecerse las responsabilidades. Es una obra, a mi modo de ver, inconveniente. Yo no sé si incluso estropea la imagen
las características de una ciudad que además es patrimonio de la humanidad. Yo no sé para qué hicieron. Además, hay un hecho que todavía no lo han comentado adecuadamente, pero la Constitución de la República establece en el artículo 11, numeral 9, inciso 3, la posibilidad de la reclamación por los daños. Existe mucha gente que ha quebrado, que perdió el negocio. Se contabiliza alrededor de 200 comerciantes perjudicados. El artículo 11 de la Constitución, numeral 9, ¿sí? En el inciso 3 dice: el Estado ejercerá de forma inmediata el derecho de repetición en contra de las personas responsables del daño producido, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y administrativas, ¿sí? Y entonces allí cabe el término, o cabe analizar incluso lo que dice el inciso 2. Dice: el Estado, sus delegatarios, concesionarios y toda persona que actúe en ejercicio de una potestad pública estarán obligados a reparar las violaciones a los derechos de los particulares por la falta o deficiencia en la prestación de los servicios públicos o por las acciones u omisiones de sus funcionarias y funcionarios y empleadas y empleados públicos en el desempeño de sus cargos. Entonces, en esta circunstancia, es evidente que se abre la puerta incluso para las reclamaciones jurídicas. Hay otro hecho que habrá que ver si es que se produce o no, aunque algunos técnicos suponen que podría darse, que la vibración podría, por ejemplo, producir trizaduras en las casas que quedan frente al sitio donde están pasando el tranvía. Entre otras cosas, mire, una de las primeras cosas que uno se queda, digamos, impresionado en Cuenca, llega y en la Avenida España ya no hay un solo árbol, ni un árbol. Entonces, uno se queda pensando qué es lo que hicieron realmente. Y yo no sé si es que existan personas que puedan decir: yo no tengo nada que ver, eso decidieron antes de mí. Yo creo que alguien tiene que responder, alguien tiene que rendir cuentas. Pero el hecho es que esta obra, quizás, y creo, estoy persuadido de eso, no era ni necesaria ni era conveniente para la ciudad de Cuenca. ¿Usted ve que quizás una solución mucho más eficaz a la necesidad de transportación y más que nada no contaminante hubiese sido, por ejemplo, lo que usted sugirió al inicio, la compra de unidades eléctricas? Este momento no hay otra, yo no veo que tenga mucho sentido comprar vehículos de diésel. ¿Por qué? Porque resulta que es prácticamente de 250,000 el vehículo que hace la traslación de personas con diésel, ¿sí? Incluso con posibilidad eléctrica, y cuesta en cambio $300,000 el vehículo eléctrico. Si es que hay la posibilidad de un vehículo eléctrico que no utiliza derivados de petróleo, ¿por qué no emplearlo? No tiene ruido, no camina si no están las puertas bien cerradas, no genera contaminación, ¿sí? Tiene mayores garantías en años de duración y además yo no creo que de ninguna manera exista, diríamos, riesgo de pérdida. ¿Por qué? Porque la mayoría de los ciudadanos utilizamos el bus, pues, o las formas colectivas. Yo creo que en el Ecuador deliberadamente no solucionaron los problemas del tránsito precisamente para hacer negocios grandes. Mire, en Quito, si usted se demora 4 minutos ya no puede entrar al trole, por la cantidad de gente. Pero ¿por qué nunca arreglaron y pusieron un mayor número de unidades? Porque querían exasperar, pienso yo, a la gente. La gente que va en la metrovía, que va, por ejemplo, en la ecovía, o que va en el trole, van apretados y respetados profundamente. Pero claro, la gente en su angustia decía: hagan el metro, hagan lo que quieran, pero hagan algo. Dennos una solución. Sí, y otra gente que dice: yo no puedo permitir o que la esposa, o que la hija, o que la nieta, o que la sobrina, o quien sea, ¿sí?, sea maltratada en el bus. Entonces, compran vehículos. Y pregunte quiénes distribuyen los vehículos y quiénes son los que financian la compra de vehículos. Luego dijeron que hay que poner, recordemos, la prohibición, ¿sí?, del pico y placa. El pico y placa. Entonces, ¿la gente qué hizo? Compró otro carro, ¿o no? Entonces, en Quito, por ejemplo, son como 43,000 carros que cada año se incrementan.
Pero es que es una locura. Y entiendo que la ciudad del Ecuador, que tiene el mayor número de vehículos en función del número de habitantes, es Cuenca. Entonces vamos a un colapso de lo que es la transportación. Yo creo que deberían buscarse los mecanismos que garanticen la comodidad de la gente. Y creo que debería buscarse una vía que sea el sistema BOT. Hacer un concurso internacional con el sistema BOT. La empresa que gana tiene el derecho de utilizar y le dan las facilidades y las garantías jurídicas para que brinde el servicio. Y luego de eso, ¿sí?, que recupere la inversión con el servicio, pues sencillamente devuelve las unidades a la Municipalidad de Cuenca. Doctor Delgado, para cerrar o concluir esta página del tranvía de la ciudad de Cuenca, ¿qué opinión le merece la ordenanza aprobada a favor del mejoramiento precisamente de las unidades de transporte urbano, toda vez de que también se aprobó y desde el 1 de agosto es vigente el incremento del pasaje del transporte, es decir, del bus? ¿Usted considera que lo que se ha obrado y se ha hecho desde el Consejo Cantonal obedece a una necesidad y vamos en la dirección correcta a solucionar los problemas de transportación y no contaminación en la ciudad de Cuenca? Mire, está demostrado científicamente, no es una conclusión mía, que el uso de derivados de petróleo, ¿sí?, es el mayor elemento contaminante en el planeta, incluso para el calentamiento del... Así lo niega Donald Trump. Aunque el señor, que está un poco chiflado, diga que no es así. Los científicos del mundo, y no solo de Estados Unidos, de Europa, de todas partes, el calentamiento del planeta tiene sobre todo el elemento básico que es el uso de los derivados de petróleo. Entonces, yo creo que en el caso de la ciudad de Cuenca, deberíamos procurar buscar un mecanismo que sin endeudar ni hipotecar el futuro de las rentas de la provincia o de la ciudad, ¿sí?, brinde esta posibilidad. Si usted tiene una fábrica de vehículos eléctricos, podría o no llegar a un acuerdo con la municipalidad, con un organismo público de un país que le da las garantías para que usted utilice sus productos y que además recupere todo lo que es su inversión. Entonces gana la empresa que invierte o que presta los vehículos, porque está vendiendo, está poniendo al servicio de la colectividad y además haciendo propaganda en el país, ¿o no? Uno. Dos, la ciudad gana, claro, porque no se contamina. Los ciudadanos también ganan porque tienen menos riesgos de enfermedades de carácter pulmonar y otras más. Claro, yo pienso que la vía es ir justamente por lo que acaba de aprobar Costa Rica. Costa Rica acaba de aprobar. Es decir, pienso que en Costa Rica hay mejor criterio político, científico para el manejo de las cosas. Mire, Costa Rica obtiene 2.850 millones de dólares al año solo por el ecoturismo. Es decir, mucho más que las minas. La mina de Fruta del Norte van a llevarse 10.700 millones la empresa, la Lundin Gold. Pero le van a dar al Estado ecuatoriano solamente 938 millones. Cuando por el ecoturismo, en el caso de Costa Rica, obtienen 2.850 millones al año. Y Costa Rica es un país más pequeño que el Ecuador, no llega a 50.000 kilómetros cuadrados, es decir, es menos de la quinta parte. No tiene lo que tenemos nosotros en el Ecuador. Dos ciudades que son patrimonio de la humanidad, Quito y Cuenca. Un patrimonio incomparable como Galápagos, aunque ellos tienen la isla del Coco, exactamente frente a Costa Rica, cerca de las Galápagos. Pero el Ecuador tiene además el volcán activo más alto del mundo, tiene lo que se llama la Avenida de los Volcanes, tiene variedades de todo género en la Amazonía, existe ahí desde el delfín rosado. Existen 1000 cosas que podemos nosotros incrementar. Yo creo que la decisión que tomó Costa Rica de no explotar, por ejemplo, todo lo que signifique contaminación, es uno de los grandes ingredientes que va preservando el futuro del país e incluso guardando las mejores condiciones para las nuevas generaciones. Doctor Delgado,
Usted ha tocado ya el tema de minería y es un tema también trascendental no solo para Cuenca, para el Azuay y para el país entero. Quienes defienden los procesos de extracción de estos minerales dicen que más allá de la ganancia del Estado mismo está la posibilidad de los pobladores, de quienes viven en los alrededores, de surgir y levantarse económicamente, que es lo que ellos dicen, un derecho que se ha reservado únicamente para aquellos que viven en la ciudad. ¿Usted no ve factible, no ve un camino para el desarrollo de esas comunidades, precisamente los procesos mineros o extractivos? Mire, está demostrado, y el Papa Francisco tiene 2 declaraciones, incluso en entrevistas con radioemisoras argentinas. Toda explotación de elementos metálicos contamina con cadmio y arsénico. Y toda explotación del oro tiene que hacerse utilizando cianuro y mercurio. ¿Por qué? Porque de lo que he conversado con los orfebres de aquí, con gente que ha estado vinculada a la minería, existen lo que se llama esa especie como de piscinas grandes, donde llega el concentrado polimetálico, no está solo el oro. Y entonces botan el cianuro para que se desprenda el elemento aurífero, que queda en la parte de abajo. Pero esa agua contaminada, con cianuro, con mercurio, tienen que botar en algún lado. Y entonces, claro, botan y puede haber lo que se llama así, la filtración a los depósitos de agua dulce. Hay un estudio de varios científicos del Ecuador que demuestran que hay de 5 a 10 veces más agua bajo la superficie que sobre los ríos del Ecuador. Entonces, allí hay que preguntarse, ¿qué quieren? ¿Envenenar también las fuentes subterráneas de agua? ¿Las fuentes freáticas de agua? 1. 2. Si existe contaminación con el cianuro y el mercurio en el caso del oro, evidentemente que eso es inutilizar el recurso hídrico que es fundamental para la vida humana. Tercero, hay países donde tienen legislación que establece que más de 1.800 o 2.200 metros y en otros 2.800 metros no puede hacerse explotación minera. ¿Por qué? Porque todo lo que son vertientes, fuentes de agua se encuentran en esas zonas. Un país que tiene esa legislación e interpretación del tribunal o de la Corte Constitucional es Colombia. No permiten que más de cierta altitud se haga explotación, por ejemplo, de carácter minero metálico. Entonces, en el caso del Ecuador y en el caso de la provincia del Azuay, porque somos la zona la zona minera por excelencia, desde Alausí al sur es la zona del viejo volcanismo donde están las mayores concentraciones de, minerales. Y al mismo tiempo también es la concentración más alta de fuentes hídricas. Pero además yo quiero recordarle algo, mire. Supongamos que no haya contaminación, supongamos. ¿Por qué en ese hecho eventual, por qué no explota directamente la minería el Estado ecuatoriano? Mire, permítame darle 3 ejemplos. La mina de Pananza San Carlos, desde General Plaza o Limón Indanza, para la región amazónica, para allá, es la segunda concentración del planeta, que tiene, por ejemplo, 14.000 millones de libras de cobre. Pananza San Carlos. Y es justamente para eso, para darle a la empresa china, a la Junefir y a la Tonglindung Ferrous, que Correa hizo la reforma del artículo 158 de la Constitución, que acaba de derogar la Corte Constitucional esa enmienda, ¿sí?, que está de una forma disfrazada e inconstitucional de cambiar el texto, para utilizar a Fuerzas Armadas en actos de represión y de uso interno de la fuerza. Y sacaron a la gente de Nankín. Y recuerde que en la zona que es justamente en Zamora Chinchipe, que es el caso de la mina Mirador, ahí hay 6.700 millones de libras de cobre, pero hay 3.2 millones de onzas de oro y existe alrededor de cuando menos 15 millones de onzas de plata. Pero allí, para sacarles a las comunidades shuaras, a las comunidades nativas e incluso a algunas familias de colonos, utilizaron la fuerza pública para limpiar toda la zona de Tundaime. Entonces, utilizan a fuerza pública que debería proteger a los ciudadanos del Ecuador para que entreguen
parte del espacio territorial geográfico de nuestro país a las compañías extranjeras, a la misma Unifield y a la Tomlin Ferros, aunque esté a nombre de EXA. Eso es digamos, el membrete, mentira. Pero además una cosa, ¿cómo es que el ECU 911, en el caso de Zamora, tiene instaladas máquinas para supervigilar las actividades de los mineros al servicio de las compañías chinas? A ver, y explíqueme otra cosa complementaria. ¿No hay mal uso de recursos públicos? A mi modo de ver sí, pero además porque tienen que utilizar para estar haciendo una inspección de las personas que están en la explotación minera y que son compatriotas nuestros. Y un hecho adicional, ¿cree usted que es casual? Las mayores concentraciones y reservas de oro, de minas de plata, de minas de cobre, ¿sí?, de minas de oro, dan o no a los chinos, dan a los chinos. Pero además los chinos no, yo pienso que aquí hay que mirar bien, ¿cómo es que mandaron a dejar 10,000 fusiles de asalto acá? Pues, los AK-47 que se que cuestionaron no a 10,000, raíz... sino 25,000. A raíz ¿Y por qué del el gobierno terremoto de Correa, con la Ley General de Instituciones Financieras, creaba grupos al margen de Fuerzas Armadas y al margen de la Policía Nacional? Y esa ley no es que archivaron, esa ley está vigente. Quiero recordar que hacia el 12 de junio, ya con el nuevo gobierno, ratificaron las enmiendas y está publicado. Yo no tengo una copia de ese proyecto de ley. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en el Ecuador? Entonces, aquí tenemos que proteger evidentemente el agua. Es más, las guerras del futuro, hay dos estudios. El uno es del Ministerio de Defensa de Inglaterra, desde el año 2003, y hay otro que tiene el Pentágono, y dice que las guerras del futuro van a ser por tierras y agua. Y quiero recordar otro hecho. Pediría que los ciudadanos que deseen, que quieran, vean el suplemento del registro oficial 711, del lunes 14 de marzo del 2016, y allí encuentran la Ley de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales. En el artículo 20 de la Ley de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, en el primer inciso, permite la entrega de tierras rurales del Ecuador, de costa, sierra, oriente o Galápagos, que puede ir a compañías estatales. Yo creo que esa regulación pusieron ¿para qué? De garantía para darle a la China o a cualquier otro país, ¿sí?, que tenga empresas estatales a cambio de créditos de deuda. Por ejemplo, no pueden pagar, tome tierras. Y el tercer inciso del mismo artículo 20 de la Ley de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales permite la entrega en cambio de tierras a compañías privadas. ¿Cómo hacía Argentina con el gobierno supuestamente progresista de los Kirchner? Entregó más de 40 millones de hectáreas, sobre todo a la Monsanto, para que haga cultivos de transgénicos. Y recordemos que tiene un poco más, incluso, de 60 millones de hectáreas en Brasil, con otros gobiernos progresistas, a la misma empresa Monsanto. Y yo creo que aquí el Ecuador debe saber la verdad. Lo que pasa es que no permiten que la verdad circule. Entonces, ese es un hecho objetivo. ¿Usted puede aducir de que finalmente lo que tanto se ha dicho de que Lenín Moreno representa el cambio, representa incluso lo que quizás ni siendo Guillermo Lasso presidente se hubiera conseguido, no es tal cosa? En realidad seguimos bajo un mismo régimen. Hay un solo modelo. Mire, yo le recomendaría a los distinguidos radioyentes y a las personas que nos están escuchando, y entiendo que está también a través del internet, se puede conseguir un libro que se llama La verdadera historia del Club Bilderberg, con B grande, Bilderberg, o La política del nuevo orden mundial. En las políticas del nuevo orden mundial van asaltando, van saqueando los países uno tras otro y llegan al poder gobiernos cuyo objetivo es entregar la riqueza de los países y de los pueblos a las grandes corporaciones extranjeras. Para eso hacen fraudes electorales. Entonces, yo quisiera que lo lean, porque ahí van a caer en cuenta de que en el caso de nuestro país y todos los de América Latina, lo que hacen es cambiar a un fusible quemado y le ponen a otro gobierno que sigue en la misma senda con la misma política. Yo quisiera aquí hacer 3 reflexiones. Primera, yo creo que un hecho que hay que reconocerle al licenciado Lenín Moreno es que él no le devolvió el poder como quería Correa, que le encarguen la presidencia de la República al señor Jorge Glass a los 4 o 5 meses máximo de estar en el poder. Recuerde que hasta le dieron los 3 tomos.
sobre lo que tenía que hacer el gobierno de Lenín Moreno y luego devolverle el poder al señor Glass. Entonces el país no hubiera sabido nada de lo que hoy sí sabe. Eso en gran medida es mérito del licenciado Lenín Moreno. 1, 2. Yo creo que es necesario que los ecuatorianos reparemos lo siguiente. Díganme, compatriotas, ¿qué ley de Correa ha sido derogada? Dígame, ¿qué ley de Correa? Ninguna. Es más, pienso que están trabajando en un proyecto de continuidad, de linealidad en la dominación, el control social y la represión política sobre el pueblo ecuatoriano, y están trabajando para el proyecto 2021, no sé si con Jaime Nebot, que sería la opción 1, y la opción 2 con el señor Lazo, pero con las mismas leyes de Correa. Espérese. Y me permitiría hacer las preguntas. ¿Es o no verdad que los mismos asesores están actuando? Que las mismas políticas están aplicando, que las mismas leyes están vigentes. ¿Quiénes son los que manejan la administración de justicia? Los que fueron designados con el Consejo de la Judicatura del señor doctor Gustavo Yalc, el secretario de Correa. ¿Quiénes son los fiscales? Los que fueron colocados con los concursos coordinados por el doctor Galo Chiriboga. ¿Cuáles son las leyes que aplican en el Ecuador? Las leyes que puso en vigencia Rafael Correa. Además, quiero destacar algo. Hay dos cosas aquí. Uno, el artículo 61 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, ¿sí?, establece que se puede aprobar una ley con una moción. Es decir, por ejemplo, el Código Orgánico del sector financiero se aprobó en 15 minutos. 10 minutos corriendo, tomando el quórum, pues, estableciendo la presencia. Las formalidades. Y en 5 minutos se hace la moción, se agachan y aplastan el botón. Y yo creo, estoy convencido y lo puedo demostrar, las mayorías legislativas de Alianza País, a mi modo de ver, fueron producto de fraude. Aquí en el Ecuador se utilizaron los mismos métodos que en México. Díganme, compatriotas, ¿cómo es que hay 1.617.000 votantes fantasmas, votantes adicionales al número de mayores de 16 años que establece el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos? El INEC dice que en el Ecuador mayores de 16 años en el mes de febrero del 2017 eran 11.118.000. El Consejo Nacional Electoral, con el apoyo del Registro Civil, dice no. El número total de ecuatorianos mayores de 16 años son 12.735.000. Pero están olvidándose un pequeño detalle, y es el siguiente. El número de mayores de 16 años equivale al 65.58% de los ecuatorianos. Por lo tanto, si el Ecuador tiene 12.735.000, es decir, inflado, con 1.617.000 votantes fantasmas, significa que el Ecuador tendría en el año 2017 19.420.000 personas. Han inflado el número total de pobladores del Ecuador en 3 millones de personas. Y hay otro dato que es el segundo que la gente no sabe. ¿Cuántos ecuatorianos conocen que todas las firmas, las rúbricas, las huellas dactilares de todos los ecuatorianos se encuentran en manos del Registro Civil y del Consejo Nacional Electoral? Ese es por parte del proceso de digitalización que se ordenó en el anterior gobierno. En el mes de octubre del año 2010, cuando era director del Registro Civil, el ingeniero electrónico Paulo Rodríguez Molina, que luego pasó a dirigir el Consejo de la Judicatura, un ingeniero electrónico dirigiendo las cosas del derecho. Y claro, ellos dicen que supuestamente era el gobierno de la excelencia. Mentira, puro mentira, compatriotas. Aquí lo que se organizó es el saqueo de la nación. El petróleo, las minas de oro, las minas de plata, las minas de cobre, los puertos, las fábricas de cemento, todo lo que pudieron, las telecomunicaciones, todos de manos de multinacionales. Hay dos maneras de asaltar y saquear un país. Uno, con la guerra, como Estados Unidos y la OTAN hizo metiéndose en Irak, o metiéndose en Afganistán, o metiéndose en Libia. Y la segunda manera es ponerle un peón, un alfil, un caballo de Troya en la dirección de un país, para que, dándole todas las atribuciones a las mayorías legislativas, también de origen fraudulento, ese gobierno transfiera
entregue la riqueza nacional y el patrimonio social de un país a las compañías y corporaciones extranjeras. Doctor Delgado, siempre en honor al tiempo que ya se nos va quedando corto, dos temas. Número uno, el candidato en su momento a la presidencia, Guillermo Lasso, hoy actual líder de oposición, según algunas personas. Hay quienes desmerecen que él sea el líder de la oposición, hay quienes dicen que sí lo es. Dice que Lenín Moreno es Rafael Correa disfrazado únicamente con una cara amable. Las declaraciones y desde luego el análisis que usted nos ha brindado esta mañana nos dejan entrever que de cierta manera es así. ¿Cuál es su criterio respecto de ese comentario concreto? Yo quisiera aquí hacer algunas reflexiones. Primera, yo creo que se ha pasado del correísmo con Correa al correísmo sin Correa hasta el momento. Primera cosa. O sea, no creo que sea un Rafael Correa, Lenín Moreno, pero es evidente que su política le está ayudando, le está encubriendo, le está permitiendo que Correa diga, a ver, señores, demuéstrenme lo que me dicen que yo he hecho, y no hay forma de que pueda actuar la fiscalía en el Ecuador, porque no está procediendo, no hay un solo caso de peculado, compatriotas. 2.166 millones de sobreprecio en la repotenciación de la refinería de Esmeraldas, y no pasa nada, no hay juicio por peculado, por robo de los bienes públicos. 1.528 millones de lo que es la refinería del Pacífico, e igualmente, ¿qué está sucediendo? No hay ninguna acción de carácter, de ningún carácter en este sentido. Yo creo que el pueblo ecuatoriano tiene que saber las cosas con realidad. No existe un solo juicio del robo de lo que es la transferencia, por ejemplo, con $4 que se llevan, que muerden por cada barril de exportación. Son 300,000 barriles diarios durante años. Denuncia. No hay ningún juicio de peculado, ni uno. Pero hay una cosa que vale la pena. Yo quisiera preguntarle, con todo respeto, por supuesto, porque la política no tiene por qué agraviar, pero tiene que argumentar. ¿Por qué el Partido Social Cristiano? ¿Por qué el Movimiento Creo no plantean la derogatoria de una sola de las leyes de Correa? Incluso le acusan de comunista, ¿sí?, para el consumo público. Pero si las leyes de Correa son supuestamente comunistas, ¿por qué defienden esas leyes? Porque si son las leyes para el saqueo nacional. Seguimos siendo gobernados por ese régimen que tanto denuncia. Mire, no solo eso, quiero contar una cosa. En el mundo han habido varias veces ejemplos de cómo dejan las leyes hechas por gobiernos fascistas y que se aplican con gobiernos que luego se disfrazan o aparecen de progresistas. Déme darle dos ejemplos. Por ejemplo, podríamos dar más ejemplos. Benito Mussolini hizo un código penal feroz, represivo al máximo, y le encargó a un famoso jurista italiano que se llama Alfredo Rocco, con doble C. Ese código de Mussolini está vigente en Italia. Otro ejemplo, la Constitución de Chile es la de Pinochet. Las leyes de Chile son de Pinochet. El bloqueo para que no entren los jóvenes a las universidades de Chile es la legislación de Pinochet. Leyes similares a las que han adoptado en el Ecuador con Correa. En el Ecuador hay 1.200.000 jóvenes menores de 32 años que no están en las universidades. ¿Cómo así se apagan las neuronas? Se vuelven ingenuos la juventud ecuatoriana, ¿sí?, con el gobierno de Correa. Mentira, es parte de la política del nuevo orden mundial. Quieren destruir a las capas medias. Quieren tener gobiernos que sean los que mandan y el resto sirvientes, nada más. Y entonces eso explica de que están destruyendo todo el sistema educativo. Mire, ya no hay un solo normal. Antes habían normales. Había el Manuel J. Calle, el Ricardo Márquez Tapia en Cuenca, había el Juan Montalvo en Quito de varones, había el de mujeres, el Manuela Cañizares en Guayaquil, había el Leónidas García y había asimismo uno de mujeres. Y sin embargo, no hay ahora ni uno solo. Las facultades de filosofía no crean maestros. Las universidades fueron depuradas con todas las personas que tenían un pensamiento crítico. Han destruido las instituciones. Este es un proyecto tenebroso. Y además, de por medio, se han llevado la riqueza nacional.
se han robado, de acuerdo a la Comisión Nacional Anticorrupción. No dato mío, dato que lo presentó el economista Jorge Rodríguez Torres el 13 de diciembre del 2017 en Guayaquil y está publicado en el diario El Universo del día jueves 14 de diciembre del año 2017. Se han llevado 35.695 millones y nadie hace nada por recuperar. Se podría buscar una alternativa, ¿cuál? Una Asamblea Nacional Constituyente. Pero no quiere ni el Partido Social Cristiano, ni quiere el señor Lasso, al menos hasta el momento. ¿Por qué? Porque ellos quisieran a lo mejor gobernar el Ecuador con las mismas en el año leyes. 2021 con las leyes de Correa. Como en Italia gobierna con las leyes de Mussolini, o como en Chile, incluyendo la señora Bachelet, gobierna con la Constitución de Pinochet. Es decir, hay linealidad en eso, pero yo creo que habría que ser justos. Pasamos del correísmo con Correa al correísmo sin Correa. Pero díganme, ¿qué leyes del correísmo ya no están vigentes? ¿Qué altos funcionarios? ¿Qué nuevas políticas? Todo es similar. El entreguismo continúa. Hay una propuesta que la difundió Pablo Campana, el ministro de Comercio Exterior, que dice que van a entregar 20.000 millones de dólares de bienes públicos para de esa manera, deshaciéndose del patrimonio público en forma adicional a lo que ha hecho Correa, dizque cubrir el déficit fiscal. Es decir, un entreguismo tras otro. Y todo el mundo sabe qué partidos están, incluso con acuerdos bajo la mesa con el gobierno actual. Pero, doctor Delgado, usted habla de entreguismo, usted habla de que las leyes de Correa siguen vigentes y con esas mismas leyes se está gobernando y llevando a cabo actos que quienes son coidearios de Rafael Correa hoy por hoy denuncian y dicen que Lenín Moreno es un traidor y que lo que se está haciendo no tiene precedentes, que es echar al bote todo lo que Rafael Correa en sus 10 años de gobierno habían ganado. No, eso no es verdad. Todo lo que está haciendo Lenín Moreno es con las leyes de Rafael Correa. La entrega del petróleo del Ecuador se hace con la ley orgánica de empresas públicas aprobadas por Correa y los correístas y que está publicado en octubre del 2009. Y luego entregaron a dedo a las compañías chinas porque hicieron una reforma a la Ley General de Hidrocarburos que entró por el imperio de la ley cuando no dieron quórum los mismos asambleístas de Alianza País. La entrega de todas las centrales hidroeléctricas pueden hacerse con la ley del sector eléctrico que aprobó Correa con los correístas, quiero recordarle, y que está publicado en el tercer suplemento del registro oficial del día 16 de enero del 2015. Por favor, vean. Todo lo que es la entrega del sector, por ejemplo, de las telecomunicaciones, está publicado en febrero del 2015. Van a entregar no solo la telefonía celular, sino la telefonía fija, todo. Quiero recordar adicionalmente que las tierras está abierta la puerta, justamente en la Ley de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales que ya nos referimos. Los señores de Alianza País, que dicen que son opositores a Lenín Moreno, están jugando y están en un show y están en un entendimiento. Y permítame que le demuestre. Yo creo que nunca sacaron 100 asambleístas en el 2013, cuando también había más de 1.100.000 votantes fantasmas y ya tenían las firmas de todos los ecuatorianos y todas las huellas dactilares. Espérese. Y hoy noche podrían hacer un padrón con 15, 20, porque tienen 96 millones de fichas de todos los ecuatorianos que se registraron desde inicios del siglo XX. O sea, hay cuando menos 6, 7 generaciones y tienen todas las firmas. Pero quiero además hacer una relación que me parece importante, miren. ¿Quiénes son los asambleístas de Alianza País? Los supuestos 74 de los 137. Dicen entre ellos supuestamente que crean contradicción. Están queriendo crear una ficción de confrontación entre ellos. Mentira. Cuando le llaman al señor Glass a juicio, los correístas y los morenistas, cogiditos de la mano, se oponen a que haya el juicio al señor Glass. Cuando pide 2 asambleístas, uno de la SUAY y otro de Pastaza, que hay que enjuiciarles a los miembros del Consejo de la Judicatura, cogiditos de la mano, los correístas y los morenistas bloquean ese juicio o no. Recordemos, piden formalmente varios legisladores, sobre todo una legisladora del Guayas,
que comparezca a juicio el exministro de Educación, el señor Augusto Espinosa, porque de acuerdo a la denuncia de varios medios de comunicación han habido 4.800 casos de violencia y abuso sexual en el Ecuador, sobre todo en el sistema educativo. No dan paso. ¿Quién? Los correístas con los morenistas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Dígame, ¿de qué estamos hablando? Además, yo quiero que la gente recuerde algo, ¿sí? ¿Cómo así se mantuvieron en el poder? Gracias a los procesos electorales, a mi modo de ver, fraudulentos. Porque tuvieron siempre, absolutamente siempre, tuvieron allí, cantidades gigantescas de ecuatorianos supuestos que son votantes fantasmas. No olvidemos que hizo un pequeño muestreo el Partido Sociedad Patriótica y le llevó la denuncia al Consejo Nacional Electoral. ¿Quién? Gilmar Gutiérrez. Habían más de 12,000 personas que tenían de 100 a 150 años de edad, porque nacieron en el siglo XIX. En el proceso electoral del 2013, por ejemplo, hay una señora que ha nacido en la provincia de La Suay el 9 de febrero de 1843, cuando Eloy Alfaro no tenía ni un año de edad, porque él nació en junio de 1842. ¿Cómo así, pues? ¿Y cómo así podían llenar la firma? Porque tienen las copias digitalizadas de todas las firmas, de todas las rúbricas, de todas las huellas dactilares de todos los ecuatorianos. Y esto, ojalá, vamos a estar atentos y vamos a presentar toda la documentación, como lo hicimos antes a la Comisión Nacional Anticorrupción. Y lo hicimos junto con dos organismos muy serios. El uno es el Frente de Defensa Nacional, formado por técnicos, en el caso de la provincia de La Suay, egresados de la Universidad de Cuenca, y en el caso de Guayaquil existe un Frente de Defensa de la Democracia, en la que incluso hay participación de miembros de las Fuerzas Armadas. Y se les ha demostrado hasta la saciedad cómo funcionó el fraude. Entonces, yo creo que aquí en el país la gran pelea será la próxima presidencia de la República. Por un lado, todos los que quieran seguir con la política de Correa, aunque aparezcan hechos los que están en contra. Por ejemplo, me gustaría saber cómo así la empresa Interagua maneja el agua potable de Guayaquil. Si el artículo 318, inciso segundo, dice que el agua potable solo manejan organismos públicos o las comunidades. Y ese no es el caso de Interagua. ¿Y cómo así le dieron pues esa facilidad al señor Nebo? Por los acuerdos con los socialcristianos. ¿Quién era, perdóneme, el brazo derecho del ingeniero León Febres Cordero en el caso de la gestión municipal de Guayaquil? El doctor Alexis Mera Giler, el abogado secretario general jurídico de la presidencia de Correa. Le dijo 3 veces en esta última campaña electoral, quiero recordarle, le dijo 3 veces la abogada Cintia Viteri que por qué molesta a los socialcristianos, si él mismo era funcionario del Partido Social Cristiano, del gobierno del año 1984, ¿hasta qué época? Hasta 1987. Yo tengo aquí, le puedo mostrar incluso el nombramiento para hacerse cargo de las tareas educativas planificadas por el Banco Interamericano de Desarrollo en el gobierno de Sixto Durán, del señor economista Rafael Correa. Y no solo eso, hay gente que sostiene que este gobierno supuestamente es un gobierno progresista. Mire, le voy a mostrar algo, porque esto es algo que normalmente no se puede ver, pero aquí, como hay video, sí se lo puede ver. Mire, yo tengo aquí, y vale la pena que la ciudadanía lo conozca, ¿sí? ¿Cómo así un presidente que dice que tiene una posición progresista, ¿sí?, tiene una política como la siguiente? Miren, es el único presidente del mundo que tuitea Heil Hitler. Y los judíos del centro Simón Wiesenthal, una organización judía internacional de derechos humanos, con más de 400,000 miembros y que persiguen a los que son criminales de guerra de la Segunda Guerra Mundial, le exigen a Correa que se disculpe porque él tuitea Heil Hitler. Está publicado esto en la revista Vistazo 1144 del 24 de abril del 2015 en la página 13. Pero no solo eso, miren. A los que van a visitar a los presos en las cárceles del Ecuador, les ponen un sello con la esvástica, con el símbolo del nazismo.
Y quien denuncia es el doctor Ernesto Pazmiño, defensor público del Ecuador. Él denuncia en la página web www.defensoría.gov.es su rechazo al emblema nazi por parte del Ministerio de Justicia en el sello de registro a las visitas de las cárceles del Ecuador. Y quiero recordar que Adolfo Hitler también decía que es socialista, pues. Y recuerde cómo Adolfo Hitler estaba al servicio de las corporaciones y las multinacionales. La Krupp y otros grandes grupos monopólicos de Alemania incluso tenían mano de obra gratuita con los presos de los campos de concentración. Entonces, ¿por qué Hitler decía que es socialista? Cuando en 1923, en el Congreso del Partido Nazi, que se llamaba Partido Obrero originalmente incluso, ponen el que debe llamarse el Partido Nacional Socialista, los nazis le reclaman y le dicen, pero ¿cómo va a poner la palabra socialismo si nosotros tenemos un odio central contra los socialistas? Y le responden en ese congreso en 1923, no, hay que poner la palabra socialismo o Partido Nacional Socialista, porque la palabra socialismo es la evocación de la solidaridad, sustento de todas las religiones que pregonan la fraternidad en el mundo. Y dicen, será como la jaula, esta palabra, que atrapará al pájaro despistado, que era el pueblo de Alemania. Y recordemos que a los verdaderos socialistas, el señor Adolfo Hitler, el señor Joseph Goebbels, el jefe de la Gestapo Henry Himmler y el señor Hermann Göring, sí, les mandaban a los campos de concentración. Aquí Correa también decía que es socialista, pero ¿para qué? Para destruir todo el sistema educativo, para destruir el sistema de salud. Con el decreto 813 mandaron a la casa a los mejores y más experimentados médicos del sector público, para destruir la administración de justicia, para desestructurar unas fuerzas armadas patrióticas y nacionalistas. ¿Para qué? Para arrasar con las instituciones republicanas. Por eso, en el próximo proceso electoral, tiene que haber la madre de todas las batallas. Los que están de acuerdo que la política de Correa prosiga con otra gente, con otras caras, con otros rostros, o una propuesta para recuperar el patrimonio social y nacional de nuestro país. En esa batalla tiene que el pueblo ecuatoriano estar clarísimo si es que ahora se va llevando todo o recuperamos si es que existe una opción popular alternativa. Por eso estamos nosotros desarrollando un proyecto, un movimiento que se llama Ecuador Libre y Eterno. Libre porque no vamos a dejar enjaular al pueblo ecuatoriano, y eterno porque quieren destruir la nación ecuatoriana y nosotros no lo permitiremos. Al menos con nuestro silencio no van a avanzar. Doctor Delgado, finalmente, dado que el tiempo se nos ha acabado, le ruego su opinión y de manera sucinta sobre cómo se debería llevar este proceso de fiscalización, este proceso donde se busca esclarecer todos los hechos que usted ha denunciado y que precisamente nos ha dejado conocer más a profundidad en este espacio a fondo hoy domingo. ¿Cómo hacer eso sin caer en la persecución contra Rafael Correa? No hace falta persecución alguna. El señor economista Rafael Correa debe tener todos los derechos que él negó, por ejemplo, a los medios de comunicación. Nunca hubo un juicio justo. El organismo administrativo que acusaba era el que tomaba la sentencia. Recordemos, como 1.350 causas que siguieron a los medios de comunicación. No debería haber juicios como el que siguieron a Galo Lara, que 2 veces hicieron el juicio hasta que alguien le declare culpable. Y luego que se demostró que él tenía 2 hijos con la señora Llanos, a la que le dijeron que él le había dado dinero supuestamente para un crimen. Lo que no le dijeron al país es que tenía 2 hijos con esta dama. Y el artículo 66, numeral 29 de la Constitución señala de que el único caso de prisión por deudas es cuando no respetan precisamente la manutención de los menores. Ahora, recordemos el caso de la maestra justamente Mary Zamora. Ella no rompió una tiza, ella no rayó un pizarrón, no rompió un vidrio y le pusieron 12 años de prisión, acuérdese. Entonces, lo que Correa no hizo, hay que permitir ahora que exista una administración de justicia independiente. Pero quiero recordar que los únicos casos de juicios que hasta el momento se llevan a cabo en el Ecuador son los juicios cuya documentación no se generó en el Ecuador.
El caso, por ejemplo, de la Odebrecht, llegó la información de la Secretaría de Justicia de Estados Unidos y de la Administración de Justicia de Brasil. Y en el Ecuador, en vez de seguir el juicio como debería ser, precisamente por delincuencia organizada, dijeron que no, que era asociación ilícita, como si es que 2 o 3 personas se reúnen para robarse una pata de hornado en el mercado, ¿sí? Y dijeron en la sentencia que se sigan la investigación y los juicios por enriquecimiento ilícito, por lavado de moneda, por una cantidad de cosas. Y todavía no hay ninguno de esos juicios. ¿Cómo así el señor Ricardo Rivera, tío del señor Glass, tiene, por ejemplo, le dan de regalo $5.700.000 el señor Topic? ¿Por qué hasta ahora no investigan quién es el verdadero dueño del tendido de la red submarina desde Puerto Carnero, aquí en la costa ecuatoriana, hasta Miami? ¿Y cómo así el señor Topic es el que aparece como dueño de la empresa Telconet, que es la que llevó la información electoral en el último proceso del 17 de febrero y del 2 de abril del 2017? ¿Por qué no se investiga? Todo lo contrario. El señor Glass, miren ustedes, ha tenido cirujano plástico o experto que le hacía hasta implantes de pelo. Ya por la próxima vez va a venir más velenudo que los Bee Gees o que los Beatles. Y tenía además guardia él dentro de la prisión, por favor. Hasta, no sé, hace poco apenas se le retiró la guardia que custodiaba. Hay muchas cosas que han dicho, pero esa es la 4ª vez que dicen que están retirando. Entonces, miren, yo creo que el pueblo ecuatoriano, sí, debe... Lamentablemente es que le han secuestrado todo. Yo tengo un artículo que publicó la Comisión Nacional Anticorrupción. Hay 12 leyes que cambiaron para brindarse impunidad total. Miren, en el Ecuador hay una sola persona que puede hacer todos los juicios penales de acción pública, el fiscal. Nadie más. Era Galo Chiriboga. El señor Galo Chiriboga en diciembre del 2015 pidió, según el diario La Hora, y tiene la documentación del caso, de que no se investigue el caso, por ejemplo, Balda, y se paró todo. Él tenía toda la documentación para el día 3 de febrero del 2017 del caso Odebrecht, y no salió ninguna información hasta después que hubo cambio de gobierno. Pero la lista jamás llegó. La lista sí hay, no señor, sí hay la lista. Pero jamás se transparentó. Se habló de que se iba a dar a conocer, que se iba a dejar saber quiénes habrían estado en esa lista, pero hasta la fecha de manera concreta no. Tiempo. Usted acuérdese que contrataron al estudio jurídico Ricini y Freire de Brasil. Efectivamente. Y fueron a contratar diciendo que era para sacar los datos. Yo tengo la impresión, es mi apreciación, mi idea, mi suposición, si cabe, como quieran, que contrataron al estudio jurídico para que hable con los abogados de los que estaban involucrados y que podían hablar a nombre del Ecuador y que pienso les darían un premio por cada vez que omitan el nombre de las personas que ellos no querían que aparezcan en el juicio. O sea, no fue para sacar la información, sino para bloquear información. Para tomar ventaja. Y una cosa adicional, ¿por qué la Comisión Nacional Anticorrupción no recibe hasta ahora la copia de ese contrato? Yo pregunto, compatriotas, desde el 24 de mayo del 2017 hasta ahora, ¿ustedes creen que toda la documentación original que reposaba en el gobierno sigue ahí mismo o habrán desaparecido? Perdóneme. ¿Por qué no quieren la investigación? ¿Por qué no quieren aceptar precisamente el dar un premio? Yo les hago una pregunta. Si le dieran el 5%, como en Argentina acaba de resolver la semana anterior, y como nosotros lo pusimos ya por escrito, redactados los artículos y dejamos en la Presidencia de la República el 26 de septiembre del 2017, si le dieran el 5% al piloto del avión, o a los miembros de la tripulación, y si llevaron 20 millones, tienen derecho a 1, y si llevaron 100 millones, tienen derecho al 5%. ¿Por qué no ponen el premio? ¿Por qué no ponen el estímulo? Son 35.695 millones. El 90% supera los 32.000 millones. Yo creo que si es que ese dinero estuviera en el Ecuador, garantizaran de que la dolarización no caiga. ¿Por qué? Porque ahora se debe 65.000 millones de acuerdo a la Comisión de Veedores de la Contraloría. Tienen 3 años sin límite para endeudarse. ¿Qué va a pasar si se endeudan a 10.000 millones por año? Son 30.000 millones más. ¿Y si no pueden pagar? ¿No será que van a sacar una nueva moneda?
¿No será de que pueden decir, señores, hay que pagar los sueldos y salarios, y como ya no hay dólares y como ya no hay quien nos preste los dólares, entonces vamos a poner otra moneda? Y entonces los que tengan dólares podrán duplicar, cuadruplicar o decuplicar, multiplicar por 10 la ganancia. ¿Por qué? Es que esto es muy importante que la gente sepa. Supongamos que un ciudadano tiene $10,000. $10,000 le pueden dar 10,000 rumiñahuis o 10,000 nuevos sucres. Y con esa moneda, si él quiere comprar en 30 días $1, le van a decir, ahora vale 2, o vale 10 rumiñahuis o 10 nuevos sucres el dólar. Entonces le rebajan totalmente la capacidad adquisitiva. Pero los que tienen los dólares fuera del Ecuador pueden comprar el doble o pueden comprar 4 veces o 10 veces más. Y el momento que el Ecuador entre en el andarivel de imprimir moneda, yo pregunto, ¿quién garantiza que no nos llevan por el mismo camino de Venezuela? Aquí en América Latina no hay tiempo hoy día para tratar eso, pero hay un proyecto que es la africanización, o es también lo que se llama la arabización, lo que pasa en Libia ahora, ¿sí?, de los países de América del Sur. Y eso lo hacen con gobiernos que se disfrazan de socialistas y que son gobiernos fascistas. Por eso nosotros hemos dicho que no hay que confundirse. En América Latina no hay el socialismo del siglo XXI, no, señores. Hay el fascismo del siglo XXI. Los métodos de la comunicación son los de Joseph Goebbels, del ministro de propaganda del nazismo. Los métodos jurídicos que se utilizan son los del abogado del nazismo, del tratadista mayor, que es justamente Carl Schmitt. Y todos los métodos del atemorizamiento en el manejo político, el atemorizamiento, el terror, es lo que hacía precisamente Henry Himmler con la Gestapo. ¿Qué gobierno en el Ecuador alguna vez pensó en hacer un grupo aparte de Fuerzas Armadas y la Policía Nacional? Eso ya está vigente. Yo pregunto, ¿está o no en los hechos, actuando como jefe de campaña de un eventual regreso de Correa, el gobierno actual al no actuar como debería? ¿Quién tiene la plata del Ecuador? ¿El Estado que está suplicando créditos o los que se llevaron la plata y no les exigen que devuelvan el dinero? Porque claro, ellos deben decir, pidan ustedes la Comisión de las Naciones Unidas y empezamos llevando la documentación del que hoy está dirigiendo el Ecuador, por ejemplo, como opción, como posibilidad. Pero no nos quieran engañar, no crean que todos los ecuatorianos somos tan despistados para no caer en cuenta. No, señores, esta patria ni se vende ni se rinde. Esta patria con el alma se defiende. Y vamos a ver quién tiene al final la razón. Muchísimas gracias, doctor Delgado, por la oportunidad de conversar a fondo sobre los temas de interés ciudadano y que desde luego deben preocuparnos a todos los cuencanos y ecuatorianos. Muchísimas gracias a este medio de comunicación, a usted, por la oportunidad de expresar mínimamente muchas cosas que el país normalmente no las sistematiza. Muy amable. Amigos oyentes, aquí cerramos también la transmisión a través de las redes sociales. Regresamos a estudios, nos quedamos con la buena programación de la W hoy en domingo. Mañana a 7 en punto nos reencontramos y en la segunda emisión, la primera es a las 5 de la mañana en la hora clave. Gracias y que tengan un excelente día domingo y un feliz fin de semana. W Radio presentó A Fondo. Los actores que hacen la noticia en diálogo semanal. El periodismo sin barreras, buscando la verdad. A Fondo, en la hora clave, 90.1 de la W, todos los domingos.